Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Pacific Podcast. Nuevamente les saluda Alison Gavidia y como siempre, antes de iniciar, agradecerle a toda la audiencia por el buen recibimiento que hemos tenido a los programas publicados en la semana anterior. Estamos muy complacidos por ello y eso nos motiva a nosotros para poderles continuar dándole este contenido para todos ustedes. Y bueno, como saben, el día de hoy nos acompaña una invitada más que especial. Es una modelo profesional que en la actualidad participa del certamen de belleza de Miss Turismo El Salvador 2024 y en donde representa nuestro bello puerto de Acajutla. Así que es un enorme placer poderles presentar a Karen Monterroso. Bienvenida, Karen. Muchas gracias por la atenta invitación a Pacific Podcast. La verdad que estoy muy emocionada y muy contenta de poder platicar contigo y de poder platicar un poco sobre la trayectoria que tengo. Sí, la verdad que te agradecemos bastante por tomar el tiempo en poder venir. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy emocionada, la verdad. Creo que ya viste cómo estaba emocionada. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y por este momento que vamos a compartir. Sí, no. Y bueno, creo que la gente también se hace la pregunta y quisieran conocer un poquito más, ya que estás representando nuestro bello municipio, que ¿quién es Karen Monterroso? Bueno, Karen López Monterroso es una adolescente de 19 años que estudia ciencias jurídicas en la Universidad de Dr. José Matías Delgado, actualmente mi segundo ciclo. Soy modelo profesional, ya tengo 4 años en este mundo tan bonito. Inicié a la edad de 14 años, recuerdo que fue el momento más feliz cuando inicié, y actualmente represento al puerto más importante de El Salvador, el puerto de Acajutla, en Miss Turismo El Salvador 2024. Bueno, ¿qué estabas diciendo? ¿Desde los 14 años estás implementando eso al mundo del modelaje o en los certámenes de belleza? Del mundo del modelaje. Inicié primero en el modelaje y ya a mis 18 años me adentré al mundo de los certámenes de belleza. Wow. Desde pequeña, antes que cumplieras entonces los 15 años, ya estás en eso que te ha gustado. Sí, bastante. Sí, recuerdo que cuando estaba en pandemia empecé porque hubo bastante hype de que habían bastantes videos de modelos y así, y yo decía, wow, qué bonito este mundo. Y recuerdo que antes de cumplir los 15, a finales de agosto, yo andaba intentando buscar una academia o ver dónde me entraba para hacer un certamen, sí. Una academia de modelaje más que todo, para ver dónde me podía formar, cómo era esto, si había en El Salvador o en Sonsonate. Y recuerdo que 5 días antes de mi cumpleaños apareció un video en TikTok sobre que estaban abiertas las inscripciones para formarte como modelo. Y entonces es una señal que voy a pedir esto de regalo de cumpleaños. Y sí, fui a mi primer curso básico, fueron 3 meses donde nos enseñaron formación tanto integral en el mundo de modelaje. Nos enseñaron pasarela, oratoria, automaquillaje, nos enseñaron cómo posar, fotopose, todo lo que, las bases para ya nosotras iniciar en ese mundo. El mundo del modelaje. Sí. Imagínate, es bastante, por una parte complicado, ¿verdad? Porque siempre hay que llevar bastantes lineamientos cuando uno quiere llegar a ser profesional. Sí. Y yo creo que estás ya bien capacitada a poder hacer eso. Y decime, Contame un poquito, ¿cómo es eso o cuál ha sido o qué significa para vos el poder representar el puerto de Acajutla? Ya lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a reiterar, que para mí es una segunda oportunidad de demostrar de que cuando uno de verdad quiere algo y se esfuerza por eso, las cosas vienen por añadidura. Yo vengo de un certamen pasado donde solo gané Best Body, pero eso no me detuvo a estar en este concurso. Estoy muy emocionada de poder representar al puerto de Acajutla, la verdad. Es un puerto muy importante y vamos a dar todo para representarlo aún más de lo que ya está representado. Para estar bien representado, como decís. Y bueno, para vos en sí ya me dijiste esa parte clave, ¿verdad? Otra de esas, ¿por qué decidiste vos optar por voy a representar el puerto de Acajutla? ¿Por qué decidiste vos decir así, vaya, o sea, veo este puerto, esto voy a representar? Vos sos de Sonsonate, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, el municipio de Acajutla es uno también de los más importantes. Sí, claro. Sabemos. Entonces, ¿qué es lo que te motivó a decir voy a hacer o voy a representar el puerto de Acajutla?
Creo que es por mi historia familiar. Tengo bastante familia que es originaria de Acajutla y creo que también es importante acercarse a las raíces familiares y también poder conocer más sobre mis antepasados, sobre mis familiares y poderles ayudar en esa visibilidad para que sea aún más reconocido. Sí, es verdad. Ser bastante reconocido ya que es un puerto súper importante que contamos aquí en el país, El Salvador. Y contame un poquito, ¿cómo haces vos para poder implementar eso sobre tu vida profesional como modelo, ahorita que estás en el certamen de belleza, con tu vida universitaria? La verdad es complicado. Todavía me sigo adaptando, pero creo que lo primordial es encomendarse todo a Dios, porque Él va dando los tiempos y todo se va acomodando para que salga sí o sí. Tengo un horario que se me acomoda bastante a mis actividades de Miss, pero también cuando algo choca, me toca decidir. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Y siento que por lo general siempre me he ido por mi carrera universitaria. ¿Ha faltado tal vez algún evento o alguna ensayo, por decirlo así? En los ensayos casi no, porque son los fines de semana. Pero ya en las actividades que se hacen entre semana, a veces son en la tarde, entonces no me chocan mucho con mis clases de la U. Pero sí he faltado a 1 o 2 clases de la U. No, yo sé que no ha de ser fácil tener, o sea, llevar a la mano tus estudios y a la vez, o sea, tu vida profesional con lo del certamen, más que ya se acerca próximamente, ¿verdad? Sí, la gala final es el 5 de noviembre ya donde se va a elegir a la próxima reina Miss Turismo El Salvador. ¿Y cómo te sentís? ¿Te sentís preparada? ¿Sentís, o sea, los nervios? Yo sé que a veces pueden traicionar a la vez, porque a alguna gente le agarra que se sienten un poquito mal del estómago, porque ha pasado eso. Sí, yo siento que tengo bases para manejar un poco los nervios, pero siempre están ahí. Por lo general nunca he experimentado como eso de los nervios ya a último día, de que uno se pone mal, de que a veces llora. Por lo general me mantengo tranquila, pero sí, se siente más emocionante porque es en poco tiempo, el proceso de preparación fue en poco tiempo, alrededor de unos 4 o 3 meses y ya la coronación. 4 o 3 meses o sea, pero entonces ustedes en esos 4 o 3 meses, ustedes les dan un lineamiento o un protocolo, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que les ponen a hacer ejercicio, tener una vida balanceada en la alimentación o hacer cualquier tipo de actividad física. No es como que nos obligación hacerlo, sino que ya va de parte de uno de querer dar ese más. Si te sientes cómoda como estás, está bien. Pero si crees que puedes mejorar en ese aspecto, te dan la oportunidad de decidir si querés o no. Sí. Entonces eso es lo bonito también, de que va conforme a tu crecimiento personal. No es como que te obligan a hacerlo. Sí. Ahí es gusto de cada quien, ¿verdad? Sí. Pero imagínate, algo tengo una incertidumbre porque, bueno, es una preguntita nada más. Veo que estás llevando ciencia jurídica, ¿verdad? Sí, correcto. Pero entonces, ¿cómo te ves vos, o sea, ya sacando tu licenciatura, ¿verdad? Sí. Licenciatura en eso, y te encanta lo que es el modelaje, los certámenes de belleza, cosas así. Siento que eso no es compatible. No es como compatible. Ajá. Entonces, ¿cómo te ves vos en el futuro así? O sea, ya siendo futura profesional de ciencias jurídicas y que tengas certámenes de belleza y a la vez su trabajo. Sí, yo creo que los certámenes ahorita está en la etapa correcta para iniciarlos. Creo que va a llegar a un punto en que llega uno a decir, bueno, ya pasé esto, mi adolescencia la pasé en el concurso, ahora me voy a dedicar 100% a mi carrera, a la rama en que me quiero especificar y dedicar. Y creo que los certámenes me han dado un plus en mi carrera, las técnicas de oralidad. En mi carrera se ve bastante las técnicas de oralidad. El saberse plantar delante de la gente o el público y poder decirles con solo su presencia, aquí estoy. Entonces es un plus, no siento que no encaje, sino que todo va ayudándome a cuando en la carrera del futuro, ya cuando se esté graduando, tenga esos plus. Sí, no, y la verdad que sí te ayuda, te beneficia bastante porque en ciencias jurídicas también no solo es de leer libros, como mucha gente lo dice, que leer libros, sino que saber defenderse, poder hablar bien con la oratoria. Entonces yo
Y más que estás bien jovencita, todavía estás, sí. O sea, te va a ir bastante bien porque estás empezando o empezaste en una etapa desde pequeñita, 14 años, en los certámenes de belleza, en el mundo del modelaje. Entonces eso te ha dado o te ha ayudado bastante bien a también a liberar tus nervios, poder hablar así extensamente con un público amplio, no solo, imagínate ahorita te veo bien tranquila, bien, o sea, que hablas bien, ¿me entendés? Entonces eso sí te está ayudando bastante y te va a ayudar a tu futuro. Sí, porque algo que nos dicen los catedráticos es el saberse vender ante un juez, a un caso, porque eso es lo principal, obviamente, el leer, el conocer la teoría, pero es más importante la práctica. Y la práctica la he ganado conforme a eso, de las entrevistas, las pasarelas y todo eso. No, yo sé que de aquí a unos 5 años, pues ya vas a estar con todas las pilas puestas y ya con tu carrera finalizando, ¿verdad? Sí, primero Dios que sí. Y bueno, amigos, aprovechamos el espacio para agradecer a Pacific Production por ser el patrocinador de este programa. Si ustedes desean excelentes sesiones fotográficas, cobertura de videos para eventos o video de dron, para publicidad de su negocio, Pacific Production es su mejor opción. Acá abajo estarán apareciendo los números de contacto para que usted pueda gestionar su servicio audiovisual. Solo con Pacific Production. Y bueno, Karen, continuando con esta pequeña charla, la verdad que a mí me gusta porque también me gusta saber y conocer un poquito de la gente, o sea, que le encanta poder salir adelante y que poder representar a un lugar específico, así como lo estás haciendo vos en el Miss Turismo El Salvador. Bueno, ¿y qué te ha gustado, qué te ha sido lo más complicado a vos en eso del mundo del modelaje? Que vos digas, o sea, me cuesta, pero quiero seguir, voy a seguir intentándolo. Así como vos dijiste, que estabas en un certamen anterior, te dieron solo un premio, pero no te quedaste ahí, vos decidiste seguir. Entonces, ¿cuáles han sido tus desafíos o lo más complicado? Creo que cuando uno va a casting en modelajes es cuando te dicen el no. Pero tú no entiendes el no, porque ¿qué me falta? O sea, vienen los pensamientos intrusivos de que ¿será que no soy demasiado delgada? ¿Será que estoy un poquito gordita? ¿Será que no soy demasiado alta? Pero no es por eso, simplemente no encajabas con los perfiles, porque son perfiles los que buscan los diseñadores. Entonces yo recuerdo que hasta ahora no me han dicho el no, pero sé que va a llegar. El que me digan, no, usted no está para esta pasarela, usted no encaja en el perfil. Entonces creo que es la preparación mental que uno tiene antes de entrar a todos estos mundos, que conocer que te pueden dar el sí y te pueden dar el no. Una de las dos cosas. No, y créemelo que sí, porque yo sé que a estos castings no solo van 15 señoritas, van varias. Sí. Y obviamente solo tienen a un perfil seleccionado entre, 5 señoritas que buscan, ¿verdad? Sí. No a todas se les va a decir el sí. Yo sé que a algunas eso les afecta bastante porque se han de preguntar qué es lo que me falta o qué es lo que no tengo yo que tenga aquella. Sí. O que no te... Así, yo sé que es bastante complicado, pero es saberse mentalizar cuando lleguen esas etapas. Sí, y es como un proceso, todo es un proceso. Y estar cómoda con uno mismo y seguir intentando. Seguir insistiendo, tener esa resiliencia de que bueno, no salió ahora, pero va a salir mañana o va a salir pasado mañana, pero de que va a salir, va a salir. Va a salir. Sí, ¿y tenés alguna figura vos que digas o un referente a tu inspiración de querer ser modelo o seguir, o sea, más modelo profesional o participar en diferentes certámenes de belleza? Ahorita voy de la mano tanto del modelaje y certámenes y me gustaría seguir ver hasta dónde puedo llegar en estas dos áreas, en estos dos mundos. Y uno de mis referentes, creo que muchos la conocen, es Bella Hadid. Es una mujer súper guapa, muy disciplinada también. Entonces yo aspiro a ser ella. ¿Te gustaría? Sí. No, y créeme lo que cada quien tiene una aspiración, ¿verdad? Sí. De él, porque decir, vaya, sí, ella puede, también yo puedo, ¿me entiendes? Yo sé que la disciplina es una de las cosas que más cuestan hacerlo en todos los ámbitos. Vida profesional, en lo físico también, o en lo intelectual también. Yo sé que cuesta bastante, pero los logros, cuando ya los obtenés, wow, vos decís, todo valió la pena. Todo sacrificio tiene su recompensa. Entonces yo sé que eso es... wow, o sea, increíble. Y bueno, ¿cuál es tu sección favorita en los cursos de belleza? Por ejemplo, ¿te gusta lo del traje típico, lo del traje de baño o
lo de gala. Fíjate que han implementado en este concurso los trajes típicos, algo relacionado a tu municipio, Lo que representas. a lo que representamos. Y creo que mi favorito va a ser ese, porque es plasmar toda la belleza que tiene ese lugar turístico en un solo traje. Y va a estar muy interesante, la verdad. Sí, no, yo sé que sí. ¿Y cuántas señoritas van ahí en ese certamen? Somos 18 y vamos a hacer el top 7 y del top 7 sale la ganadora. La ganadora de eso, wow. Sí. Ojalá esperamos que te vaya súper bien y que pongas en alto el nombre de Acajutla. Sí, primero Dios, sí. Y bueno, ¿qué ha sido para vos lo más gratificante que has obtenido al ser modelo? Creo que es el conocerme a mí misma, el saber de que si uno se lo propone lo puede cumplir, el desarrollo integral que he tenido y la pasión por las pequeñas cosas y la preparación que tiene uno antes de cada pasarela, cada casting. Creo que eso es lo bonito que me ha dejado el modelaje. Sí, ¿verdad? No, Sí. ha de ser bastante bonito poder ser también o verte tras de una revista y ver que también, o sea, estás patrocinando algún emprendedor o también algún diseñador, que eso es lo que más se mira en cuando hay certámenes así de modelaje. Sí. ¿Te encanta a vos eso cuando te van a grabar, ya sea para un video, fotografía? Sí, siento que no solo es el trabajo de modelo, sino que todo lo que tengo que transmitir a través de eso, tengo que transmitir el esfuerzo del diseñador, el esfuerzo del emprendedor y que me den la oportunidad de ser yo la imagen. Es como que han confiado y han visto las características que tengo para que su producto o su pieza hecha por ellos se vea mejor en mí. Entonces es bonito ver que confían en ti, sí, para que incrementes tu producto. Sí, su las diseño. ventas, sí, ¿verdad? Sí. Y que puedan ver y reflejar en vos que te queda bonito y ellos también dicen, wow, me gusta, entonces lo compro o voy a pedir algo. Eso es bastante gratificante también, tanto como para ti y como al que vende, ¿verdad? Sí. Quieras o no. Y bueno, decime vos, ¿qué opinas o qué opinión tenés así acerca sobre los certámenes de belleza, así como Miss El Salvador o Miss Universo? ¿Te ves vos en unos años reflejado queriendo concursar en uno de ellos? Sí, probablemente sí. Sí. ¿Ese es tu sueño? Creo que esa es la etapa final de los certámenes de belleza. Sí. Y creo que toda señorita ha querido estar ahí. Y vamos a intentar estar ahí. Pero mi opinión de los certámenes de belleza para mí es una plataforma de empoderamiento para las y los jóvenes de El Salvador, todas las niñas, las adolescentes, las mujeres que ahora pueden estar en los certámenes de belleza y que antes no. Entonces es una plataforma de empoderamiento, de evaluarte a ti misma, de las capacidades que tenés, y si te falta algo, pues los puedes trabajar para estar ahí. No, yo sé, es bastante así complicado, ¿verdad? Porque eso sí se necesita, como vos decís, la etapa final, ya un concurso así, ya internacional, wow, es el Miss Universo, es cuando te mira, o sea, todo El Salvador, por decirlo así, cuando vos eres la representante, o aún también cuando ya van a seleccionar las 14, que están las 14 señoritas y van a seleccionar a la que va a ir al Miss Universo. Sí, es una plataforma que te da visibilidad y te empodera a seguir creciendo en tu vida personal, te abre puertas para lo que te quieres dedicar, te da contactos y aparte te da esa seguridad y esa energía de poder decir, yo participé en el Miss Universo tal, o yo participé en tal concurso, y es como una historia y una etapa bien bonita que te vas a recordar toda la vida. Y ya le puedes contar a tus hijos o a tus conocidos, o ya cuando estés viejita vas a poder recordar todo lo que hiciste de joven. Es, por decirlo así, es el legado que estás dejando ahorita en tu juventud. Sí, sí. Y también para todas las niñas que me están viendo, porque me llegan mensajes de que, wow, yo quiero un día ser como tú, o te admiro, y cosas así. Y es bien bonito el saber de que estás dejando un legado, estás abriendo puertas para esas niñas, para que ellas también se adentren a este mundo. Qué bonito. Sí, no, yo sé que es bastante bonito. ¿Y alguna vez has recibido algún mensaje negativo también? Acuérdate que en cualquier tipo de certamen o cualquier ocasión a veces recibís mensajes positivos como negativos. Sí. ¿Ya has recibido alguna vez? Honestamente, no. Honestamente, no.
Creo que son los mensajes de familiares, de como que, ay, mi sobrina, ay, mi... Motivación. Sí, más que todo de motivación, pero estoy consciente que van a llegar. Va a haber un punto en que van a llegar y no es por sentirse mal, sino que verlos como un autoayuda, como una autocrítica de, bueno, quizás tiene razón, quizás no me favorecía tal vestido. Entonces vamos a mejorarlo. No verlo del lado negativo, sino como ese impulso de mejorar. Mejorar las cosas, sí, es verdad, ¿no? Y eso ayuda bastante. Y me gusta que tengas esa mente crítica, como vos decís, o sea, poder verlo no negativamente, sino que para que te ayude positivamente. Sí. Y puedas crecer en el ámbito ese. Sí. Y bueno, amigos, tomo también este pequeño espacio para recordarles que si quieren promocionar su negocio en redes sociales con video, fotografía, reel y demás contenido, puedes ponerse en contacto con Acajutla Pearl of the Pacific, que cuenta con más de 200,000 suscriptores en YouTube y más de 38,000 seguidores en Facebook para brindarles publicidad a su negocio. Y bueno, Karen, continuando, tengo una pequeña pregunta y es, ¿qué significa para vos ganar el Miss Turismo El Salvador 2024? Creo que significa la mayor posibilidad de que el puerto de Acajutla crezca, tanto en economía, en cultura, que vengan los turistas a conocer, porque ya no solo van a ver a una representante del turismo en El Salvador, sino que van a decir, ella representó al puerto de Acajutla, vamos a conocer lo que ella representó y lo que representó también para que ganara. Entonces esa posibilidad de que el comercio tanto en aquí en Acajutla y en el país crezca. Sí, no, es bastante bueno lo que tenga. Y más ahora que aquí hay lugares tan bonitos, lo único que falta es tal vez poderlos impulsar para que salgan y que la gente vea, conozca, decidan venir aquí a visitar. Porque por decirlo así, yo siempre he dicho que aquí tenemos uno de los parques más inigualables que yo he visto en la actualidad aquí en El Salvador. Sí, tienen bastantes cositas bien bonitas. Yo estuve en el muelle artesanal. Cuando yo lo promocioné en mis redes sociales, muchas personas no sabían que teníamos un atractivo turístico muy curioso, que eran los mapaches. Entonces me decían, ¿cómo que hay mapaches? O sea, ¿cómo han llegado? Entonces yo les decía, bueno, si los quieren conocer, tienen que ir al puerto de Acajutla. Y ya fuimos fomentando un poco más el turismo a través de esas pequeñas publicaciones y a través de mostrar las pequeñas cosas que tiene el puerto de Acajutla que lo hacen grande. Sí, y no, como vos decís, acabas de decir algo muy importante, algo que es bastante clave, promocionar. La cosa es que ahora en la actualidad la tecnología, la inteligencia artificial, wow, eso va evolucionando bastante. Y por medio de un celular móvil vos podés captar algo y que lo vean miles de personas y decidan o tener la curiosidad de conocer, ir a ver, así como decís. Hay mucha gente que no sabe que aún existen a veces aquí en Acajutla los mapaches. Sí, están ahí, están bien bonitos. A través de eso muchas personas quedaron en venir a visitar, me dijeron que les hiciera el tour. Y yo muy orgullosa les hago el tour por el muelle artesanal. Entonces sí, creo que las redes sociales tienen un impacto positivo y negativo. Sí. Y ya depende de cada uno. Como lo quiera usar también. Sí. Entonces creo que he generado ese impacto positivo en que las personas vengan a visitar el muelle artesanal. Sí, no, y es bastante bonito que a través también de tus redes sociales vos impulses a bastante personas lo que es lo turístico, lo más atractivo, lo que la gente pueda ver a través de esa pantalla. Sí. Como vos decís, tanto positivo como negativo, siempre, así es. Porque la tecnología va de la mano en la actualidad con la humanidad. Sí. Ahí depende de uno cómo quiera seguir, o sea, o quiera hacer las cosas, si para bien o para mal. Sí. Y bueno, contame, ¿quién ha sido a vos tus impulsos o qué es lo más importante en todo este proceso del certamen ahorita que estás representando el puerto de Acajutla? Lo principal sería Dios. Creo que Él pone las cosas como deben de ir. Él acomoda para que todo se cumpla. Lo segundo serían mis padres. Yo creo que sin el apoyo y la motivación no estaría aquí ni hubiera hecho todo el recorrido que tengo. Creo que esa es mi base fundamental. También obviamente la dirección de Jennifer Contreras y Miss Turismo El Salvador, que están ahí detrás. Y también gracias a Acajutla Pearl of the Pacific, a Acajutla Podcast, porque me dan esta plataforma para que las demás personas me conozcan y conozcan el concurso. Sí, es verdad. No, y eso es bastante importante, como vos decís, que sepan la gente también quién es
Karen Sí. Monterroso, por qué está representando el puerto de Acajutla, cuáles han sido también sus sueños o los anhelos que ella quiere conseguir. Y yo sé que primeramente Dios en este certamen te va a ir súper bien, te veo bien preparada, me encanta la forma como te estás expresando, o sea, te ves bien intelectual, o sea, tranquila, segura, y eso es lo más importante, créemelo, la tranquilidad. Y yo siento que cuando vos sos paciente, tranquila y enfocada, no, las cosas te salen súper bien. Sí, muchas gracias. La verdad que no siempre fui así de tranquila, calmada, de poderme expresar bien, pero las plataformas que he tenido, el modelaje, los concursos, mi carrera, me han formado, y que ahora puedo yo transmitir esas emociones a través de mi habla. Entonces es muy, muy importante y me emociona. No, yo sé, me imagino que ha de ser bastante emocionante. Y bueno, nuevamente tomo este pequeño espacio para recordarles que si desean vender, rentar o alquilar alguna propiedad en El Salvador, Acajutla Real Estate Company cuenta con el mejor asesoramiento inmobiliario. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de los números que aparecen en pantalla y personalizar su asesoría con agencias 100% certificadas. Y bueno, Karen, para continuando en esta pequeña charla, fíjate que me gusta porque yo también en algún dado tiempo, pasado unos 3 años atrás, yo también tenía ese sueño. Créeme lo que sí, que estar participando en certamen de belleza es bastante bonito, porque también conoces a gente nueva, diferentes amistades, pero a la vez también te llevas enemigas, yo sí te lo digo. En cualquiera de las cosas siempre hay de todo. Y bueno, ¿cómo te ves vos de aquí en 5 años? Así, que decís, en el mundo del modelaje, en los certámenes de belleza, en tu vida personal, en tus estudios, ¿cómo te miras? Empezaría en mi vida personal como una persona ya un poco más madura en emociones, con esa paz que uno quiere alcanzar, como alguien inteligente emocionalmente, que pueda tomar decisiones y poner límites. En mi carrera universitaria, en mi vida estudiantil, me veo terminando mi carrera, siendo licenciada en ciencias jurídicas, y también teniendo mi posgrado, mi doctorado, todo lo que conlleve mi carrera, y dedicarme a una rama en específico, y poder dedicar los años más valiosos de mi vida hacia el servicio que corresponde mi carrera. En el mundo del modelaje, claro que mi sueño es poder modelar en las pasarelas, en los Fashion Week de Nueva York, Los Ángeles, París, estar ahí. Tal vez ya sea de espectadora, de modelo, las que maquillan, pero el estar ahí. En concursos de belleza, sí, me veo llegando al mismo universo El Salvador. Todavía estamos madurando esa idea, porque siento que todavía tengo un montón que recorrer, de prepararme y seguir generando contactos para llegar al mismo universo El Salvador. Sí, no, yo sé que sí, es bastante preparación también la que necesitas. Sí. Y ya no, te falta poquito, créeme lo que sí. Cuando ya llegues a los 18 años, ya podrás ser más y mayor de edad. Ya tenés, perdón. 19. Yo pensando que tenías 17. No, 19. Pero te vas posicionando, como decís, en escala por escala, escalerita por escalerita. Ya se te van a abrir esas puertas. Yo sé que sí, si vos seguís enfocada, así con disciplina, siempre siendo vos misma, que es lo más importante, no andar ni comparándote con las demás. Vos sos única. Entonces yo siento que va a llegar ese momento, y yo sé que dentro de 5 años vamos a ver a esa Karen bien preparada, más enfocada en sus estudios, ya como decís, preparándote, sacando tu carrera, y poder verte ya en certámenes de belleza más evolucionados, elevados, que ya es tal vez internacionalmente. Sí, primero Dios, sí. Todavía me falta mucho por recorrer, pero el recorrido sé que va a estar emocionante, y al final todo va a valer la pena. Sí, no, y que seas la inspiración, de las niñas también que te ven a través de tu plataforma, y que también las que van a ver este video, no sé si tenés algún consejo que les puedas dar a esas niñas que también quisieran incursarse en este ámbito de el modelaje, que quieran decir, yo quiero ser como ella, así como te escriben a vos. ¿Qué les diría vos, o un mensaje que les quisiera dar? Lo primero sería saber quién uno es y qué es lo que quiere ser.
Creo que con eso tenés todas las bases principales, el saber quiénes van a estar contigo en todo el proceso. A mí me ha ayudado el confiar y en creer en Dios, en que a pesar de todo Él va a estar conmigo. Y también el tener el apoyo de mis papás, porque siempre hay que hacer partícipes a tus papás, a un encargado, a un amigo, alguien de confianza para que te apoye, porque no todo va a ser bonito, siempre van a haber malos ratos, malos comentarios, cosas así. Pero cuando te llegue eso, poderle compartir eso a las demás personas y que te impulsen y que te den ese apoyo para seguir continuando. Entonces ese es mi consejo, que tengan a alguien de confianza, crean en algo y crean en ustedes mismas de que tarde o temprano va a llegar su oportunidad. No, y qué bonito, la verdad está bonito ese mensaje. Cada quien le llega a su tiempo también. Sí. Solo es de saber aprovecharlo también. Y bueno, Karen, la verdad me gustó bastante esa plática. Me gustaría seguirme extendiendo, pero solo es una pequeña charla. Yo sé que dentro de unos meses, si ganaste, vamos a tener aquí de nuevo, créeme lo que sí, ya poder conversar un poquito más ya también de tu vida, cómo fue todo este proceso también de preparación y cuando ya llegaron ese momento. Me dijiste que es el 5 de noviembre ya. Sí. No sé si quieres decirle algunas palabras también de apoyo, que te den like o cómo te pueden encontrar en las plataformas. Sí, me pueden encontrar en Instagram como Karen López 7, en Facebook como Karen López Monterroso y quiero agradecer el espacio para que ustedes puedan votar por mí y por el puerto de Acajutla en las votaciones que se están llevando a cabo. Las votaciones tienen un costo pequeño, que es de $1. Todo lo recaudado va a ser para una fundación que se le van a donar todos esos dineros. A nosotras no notan nada. Entonces, es para que puedan votar con un like. Si no pueden votar por esa plataforma oficial, me pueden ayudar bastante siguiéndome, comentando, dando like, estar pendiente del contenido que se sube. Ya con eso es más que suficiente y bienvenida a toda esa ayuda, la verdad. El día oficial del certamen de belleza, ¿lo van a estar transmitiendo en alguna plataforma? Sí, lo van a estar transmitiendo en el diario El Salvador y en Expo. Tanto en Facebook y en Instagram. También la página oficial de Miss Turismo va a estar transmitiendo igual forma en Instagram y en Facebook. Bueno, y así que ya saben, amigos, apoyar al puerto de Acajutla, todas las personas de Acajutla, a dar su like, a comentar y compartir. Y ya saben que ese día 5 ustedes tienen una cita apoyando acá a la Karen y representando acá el puerto de Acajutla. Y bueno, nuevamente, como te digo, gracias por tomar el espacio o tener ese poquito de tiempo en poder venir a platicar sobre tu vida un poquito y a lo que te dedicas. No, gracias a ustedes por brindarme esta plataforma de poder yo transmitir mi mensaje como embajadora del puerto de Acajutla y, si Dios quiere, futura Miss Turismo El Salvador, para poder fomentar lo que es el turismo y brindarle ese mensaje a todas las niñas de que sí se puede lograr. Así que ha sido un gusto, Karen. Gracias. Así que te esperamos con esa corona. Primero Dios, todo te salga bien. Primero Dios. En el nombre de Dios, todo te va a salir bien positivamente ese día, el 5 de noviembre. Amén, así será. Y muchas gracias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa, agradeciéndole a cada uno de ustedes siempre por el apoyo que hemos tenido y nos vemos en la próxima.